Bueno, señoras y señores, estamos con el doctor Juan Carlos Contreras. Usted lo conoce porque ha venido antes acá al programa. Él es psicoanalista, psicólogo clínico. Y el otro día tuvo una conferencia y yo le he pedido que lo inviten para que nos exponga algo. Se dice así: ¿cómo identificar rasgos psicopáticos en una entrevista de selección de personal? Debo decir lo siguiente. Normalmente pedimos una serie de requisitos para contratar a una persona, entre ellos un test. Pero hay gente que son muy tromes y que te engañan, pues. Entonces contratas a un santo y un día te encuentras con que saca una ametralladora y ha matado a 5 de tus colegas. Doctor Juan Carlos Contreras, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Chema. Lo último en psicología o en psicoanálisis que se puede aplicar a selección de personal para que no me encuentre como un asesino sonriente dentro de 2 años? Todo está muy bien, pero ¡pum!, aparece que el tipo era un psicópata. Bueno, habría que aclarar en primer lugar que la psicología organizacional es la que es competente en esta área específica de la psicología. Entonces la psicología clínica no tendría que estar en ese campo. Pero, si bien es cierto, hay indicadores que los organizacionales lo utilizan, ¿no? Y habría que aclarar también un segundo punto, Chemita. El psicópata de manual, sí, del DSM-5, del CIE-10, que son manuales de clasificación, sí, que la gente por lo general lo conoce, y otra cosa son los rasgos más subalternos, subyacentes. ¿Qué te parece si partimos de lo más básico, ¿no? ¿Cuál es la característica esencial de un psicópata? Correcto. Una característica explícita o abiertamente, sí, susceptible a observación. Es el desprecio por los derechos de las personas. Eso lo tipifica muy bien el DSM-5 en su última edición. A lo que suma 7 características, que no voy a aburrir a tu público, rápidamente vamos a pasar a las más importantes. Primero es la crueldad, que la diferencia versus la agresividad. Y esto es algo que la gente no lo sopesa con calma. Usted o yo podemos tener nuestro exabrupto, como buenos neuróticos que somos, y nos podemos exceder. Claro. Pero luego nos viene la culpa, el remordimiento y decir, bueno, creo que se me fue la mano. Esto está mal. Correcto. Me doy cuenta de que está mal. Hay conciencia. Me arrepiento, etcétera. Por supuesto, cosa que no encuentras en el psicópata. Jamás. No hay una ausencia total de un sentimiento empático y mucho menos de reparación, de resarcir algo. Carece de empatía totalmente. Pero acá viene el detalle que tú dices. Esta persona es consciente de esta dificultad y sabe que eso asusta a los demás, su carencia de empatía. Entonces lo cubre con una pseudo sensibilidad, una pseudo normalidad. Y ahí el organizacional, como el clínico, está un poco alerta a este rasgo simulador, que son muy buenos, que dan cuenta de mucha sensibilidad. Diría, ¿es así realmente? ¿Tanta sensibilidad? Mucha sensibilidad. Sí. ¿Llama la atención eso? Porque de alguna manera tienen a ocultar la escasez que tienen sobre esto. Muy bien. No es tan patente. Otra cosa importante es el miedo. No lo había pensado, lo estaba revisando, leyendo para tu programa. El miedo es un dispositivo que nos limita en la vida, ¿no? Como también nos empuja a hacer cosas. Sí, es un sentimiento, una emoción, perdón, que gatilla o detona iniciativas, como también nos paraliza. Hay estudios que dicen que en la psicopatía hay una ausencia de miedo, por eso hacen lo que hacen. No tienen ese parámetro, no se circunscriben a un límite establecido, porque el miedo, mal o bien... Bueno, el miedo supuestamente es natural y universal. Correcto. Porque todos nacemos de una generación X, y el miedo lo tenemos, oiga, desde que estábamos en la caverna 27, sacábamos la cabeza y dice, viene el tigre de sable de espada, escóndete. Y es algo que ya está genéticamente incorporado. Correcto. Ahora, ¿O no? Sí, habría que... ¿O se aprende? Bueno, hay teorías. Hay teorías. Pero a lo que quería llegar, para no irme por la tangente, es que el miedo está puesto en situaciones donde se tendría que tener ese tipo de respuesta, pero parece que en la psicopatía parece que está en otro lugar. Y te voy a dar un ejemplo bien claro de los valores invertidos. Sí. Otra falacia es que en el psicópata no hay super yo, o sea, no hay instancia moral, o la hay en la mínima expresión. Hay valores invertidos, o hay un super yo, digamos, muy particular. ¿Tú te acuerdas de esta película de Al Pacino? De cara cortada. Hombre, claro, es un clásico, ¿no? Hay una parte de la película donde él pone un explosivo en un auto de un político que él tiene que asesinar. Y da la casualidad que en vez de subir el político, sube la mamá con los niños. Sí. Entonces él tiene un dilema moral.
Sí. El secuaz que está al costado dice, presiona el botón. Y él dice, no, yo no mato mujeres o niños. Claro. Y en un momento determinado él, a quien liquida es al secuaz. Correcto. No sé si te acordarás, no sé si lo estoy contando bien. Sí. Pero ahí, por ejemplo, este hombre que no tiene ningún tipo de, ¿no?, de escrúpulo moral, tiene un parámetro mínimo. Otro ejemplo interesante es de un caníbal, no me acuerdo bien, voy a averiguar el dato exacto, que solo comía hombres. Correcto. Se lo pesca, se lo aprisiona, psiquiatra forense le hace la entrevista y le pregunta, bueno, ¿y usted por qué no come mujeres? Sí. Porque saben mal. Ajá. Claro, uno disculpa tal vez lo grotesco del comentario, pero no es el sabor, sino es el parámetro, el límite. Claro, correcto. Por supuesto, puede sonar un poco, ¿no?, No, bizarro tiene lo un que límite, digo, pero tiene un límite mínimo, digamos, entonces claro. la pregunta, como diría Julia, Tabúes, hay así es, tabúes, todos tenemos tabúes. habría que ver en dónde está Sí, el límite de esa persona. sí. Entonces, una persona, entre comillas, psicópata oculto, con la pseudo-normalidad, siempre va a indicar por dónde están sus francos vacíos o por sus vacíos morales. ¿En dónde? Mira, hace poco una persona X, que no voy a comentar su identidad por obvias razones, me decía en un momento de cólera, y con las disculpas del caso por lo que voy a decir, si alguien se siente un poco incómodo con la frase, deberían matar a los niños especiales. Ajá. Óigame, disculpe. No, doctor, disculpe, Sí, se me escapó una broma. No, no era una broma. claro. No hay bromas así, pues. No, claro que no, claro que no. No hay broma. Por supuesto, como inteligente que lo intentó resarcir, racionalizar. Se le chispoteó. Correcto. Se le chispoteó. Entonces, Pero esa chispoteada indica una profundidad de se sentimiento. debería en un momento de matar a los niños especiales, Claro. o no sé qué. Entonces, Acá tenemos, sin ir más lejos, un ministro que le encanta Hitler y a cada rato se le escapa. Bueno, ahí está un rasgo de personalidad. con la crueldad faltó explicar un poquito, ¿no? Dos cosas. Mira, la diferencia es que la violencia, la agresividad forma parte de la condición humana, en los neuróticos sobre todo, que nos excedemos y luego nos sentimos mal. En cambio, la crueldad no solamente es la exacerbación, lo exagerado, sino el placer que el sujeto experimenta con el dolor del otro. Correctamente. Incluso hay estudios que indican que la excitación que el sujeto experimenta, el psicópata, es mayor a la excitación sexual. O sea, ¿te imaginas el nivel, el umbral Sí, sí, sí. de esa sensación que le genere? Claro, es muy retorcido lo que estoy diciendo, pero, Claro, así funciona. pero estamos hablando de los psicópatas, ¿no? De lo peor de lo peor. Así funciona. Habría que pensar, ¿no?, si estas características engloban un perfil en particular o son detalles, ¿no? Porque acá la gente también se puede preocupar. Oiga, yo soy un poco cruel, yo soy un poco frío, no seré un psicópata. ¿Cuál vendría a ser, digamos, la dimensión global para Tienes decir? que tener el paquete completo. Correcto, a eso iba. El paquete completo. Son 7 características, un patrón que se da a los 18 años para adelante. Tiene que haber antecedentes que cuando ha sido adolescente o niño mostraba crueldad con animales o con niños. Sí. Sí, sí. Entonces, ese es un dato importante. Ahora que Hay está... niños que torturan animales, ¿ah? Correcto. Sí. Yo tenía el caso de personas X, que tengo la autorización para contarlo. Uno prendía un fósforo y quemaba insectos, Claro. hormigas, cucarachas. Y, Correcto. hay que ir con prudencia. Los niños son un poco traviesos y a veces un poco particulares en su expresión. ¿Dónde está el detalle, Chema? El detalle fino, que le da placentero, gratificante. No es simplemente una cosa así de travieso, de jodido. ¿Me están entendiendo? Para Por no, supuesto. Sí, no, claro. no dar una imagen incorrecta de lo que quiero decir. La crueldad tiene que ver con el exceso y con la gratificación. Tú cuando eres violento descargas tu ira, pero después te sientes mal. Claro. Esto es muy común, por ejemplo, en los papás cuando golpean a sus hijos y después se sienten de lo peor. Correcto. Y eso es algo que no lo habíamos conversado, Chema. Y tú que también vienes de colegios de varones, no sé si... Varones. Yo colegio de varones, no mixto. Igual también, ¿no? Esta es una confesión que me hizo alguien ya de adulto, pero era este tipo era en mi colegio muy mano larga, pues repartía golpes. Nos volvimos a encontrar hace muchísimos años y me decía, ¿te acuerdas cuando sí le pegaste? Oye, después me daba pena. Ah, pena. Pero por supuesto, un chico de 15 años nunca lo va a confesar. No, claro que no. Ahora que tienes 47 me dices que te da pena. Sí, me daba pena. Entonces fíjate ahí las restricciones.
acá me hace Valentina y me hace la gran pregunta con la que ha comenzado esta conversación, que es una pregunta de si el psicópata nace o el psicópata se hace. Bueno, los psicoanalistas tenemos una posición definida, se hace, se construye. Se hace, claro. Claro, otros un poco más biologistas dirían que se nace. Así es. Es genético. Y bueno, y los que son dualistas, que siempre hay en psicología, y bueno, es una predisposición o un factor social que desencadena. Que te incentiva la predisposición o que te amaina la predisposición. Correcto. Ese es el eterno problema. Ahora, un tema que no hemos conversado son las condiciones que favorecen la psicopatía. Mira, hay estudios que señalan que estamos pasando del siglo de la depresión, ¿te acordarás? Al siglo de la perversión. Correcto. ¿Por qué razón? Porque hay una declinación de la figura paterna. Correctamente. En cristiano significaría que hay una crisis de autoridad. Correcto. En las familias y en los sistemas sociales. Correcto. Eso lo vemos. El individualismo que está exacerbado, donde pues la gente solo piensa en uno. Y sobre todo esta generación, ¿no? Tú vives una época... El individualismo es feroz, brutal. ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Ya, punto. Elige tu vida, es eso. ¿Qué te gusta? ¿Qué te aburre y qué no te aburre? Aterrador. Claro, ¿no? Digo, aterradora. Está autocentrado en sí mismo, ¿no? Claro. ¿Qué mayo francés? ¿Qué el Che? No, ya no teología de la liberación. No sean tontos, hombre. Esas son tonterías ridículas, pérdida de tiempo. Son los sueños de los viejos. Filosofía barata, tontería. Ahora, muy bien, eso es lo que está, lo que está pasando. Eso puede favorecer una psicopatía. Correcto. Y para hacerse el pastel, para no terminar, el predominio del discurso capitalista, donde lo importante es lo material, sí, claro, lo material, en desmedro de lo espiritual, que por supuesto hay cosas, hay movimientos. Hay cosas que sí, claro. Pero claro. es lo que predomina en la generación actual, ¿no? Sí. Y si le sumas la imagen... El tema de valores y el tema de la imagen. Pues. Y aquí es el cóctel completito, exactamente. ¿no? Y eso favorece. Favorece. Es un factor, digamos, que genera no lo explica condiciones. completamente, pero sí lo favorece. No es causal, así es. No, pero sí lo favorece. Diga. Existen tests por supuesto que yo puedo usar para detectar al psicópata escondido que viene tras esa sonrisa. Sí. Mira, el test de Rorschach, el sistema comprensivo de Exner, bueno, disculpen que esto hablo para los colegas, creo que es el test que tiene la mayor profundidad. ¿Por qué? Porque una simple mancha de tinta puede decir tanta información, porque tú no sabes qué respuesta dar. En un test, correcto, en un test que tú llenas, ítems, hay gente muy inteligente. A pesar que el test tiene, tú sabes, un dispositivo para identificar cuando mientes o no, eso lo saben mis colegas. A pesar de eso, que es muy conocido, y a pesar que hay una batería, porque uno cuando evalúa una persona, no hay un solo test, es un conjunto de pruebas. Pero hay gente muy inteligente que se puede pasear. Pero en el caso del Rorschach es muy difícil, porque entonces, ¿cuál es la respuesta esperable que tiene que dar? O la respuesta evasiva, que es identificable también. Uno. Y dos, creo yo que es la entrevista clínica, que a pesar que es tradicional y convencional, sigue siendo el mejor. Pero sigue siendo el instrumento, ¿no? ¿Qué aprecian ustedes ahí? Mira, por ejemplo, cuando viene un posible trabajador ya, para un alto cargo, y le digo, vaya usted donde el doctor Contreras a tener una pequeña conversación, y ya después conversamos. ¿Y para qué no? Solamente una cuestión. Pero lo que yo deseo es que el doctor Contreras lo chequee a este posible terrorista que tengo ahí, de cuello y corbata. No, y me lo diga, ¿es posible eso? Mira. ¿En qué se fijaría usted más? Eso, para ir al punto. Hay un autor que se llama Otto Kerber, que es el que hizo un poco la patente, no está mal dicho la patente, la denominación de borderline en los años 70. Sí. Y él decía que lo importante de una entrevista es identificar cómo se define el sujeto en el uso de mecanismos de defensa. Claro. Entonces, los mecanismos neuróticos que tenemos tú y yo y la gente aquí en el set, ¿no? La proyección, la racionalización. Pero los psicópatas o los trastornos graves de personalidad tienen mecanismos de defensa muy particulares. Y esos son, digamos, no tan visibles en la observación, es algo que se infiere el clínico. Solo para darte un detallito, un mecanismo, que lo voy a traducir en cristiano porque no está tan claro. Se llama identificación proyectiva. ¿En qué consiste? Proyectiva, correcto. La identificación proyectiva quiere decir que el psicópata o el que tiene trastornos graves de personalidad inocula sentimientos y emociones en el profesional de salud.
O sea, el sentimiento que yo siento y que yo rechazo, no lo proyecto, ojo, sino te lo hago sentir, pero yo te lo provoco. Es como decir, yo vengo todo enojado y hago todo lo posible para que tú te enojes. Correctamente. Y después te digo, oiga, doctor Chema, cálmese un poquito, Cálmese, señor, por ¿qué favor? pasa? Un poco de ponderación, soy invitado. Pero tú has sido el motivo de que yo esté caliente, eres tú. Correcto. Manipula al Me otro. proyecta esto. Así es. Entonces, me culpa a mí de eso. Correcto. Me y lo usa para manipularte. Eso es política muy común, ¿eh? Cuidado. Pareciera, ¿no? Claro. En política es, por ejemplo, la victimización. ¿Qué cosa es? He provocado en ti una ira, etcétera, para poder decir, me están agrediendo porque soy de tal ciudad, o porque soy de tal, o porque soy un chato, o porque no soy de la NBA, o lo que sea. Pero yo te he provocado eso. Hay gente que tiene esa habilidad. Mira, Chema, yo no quiero sonar místico ni poco profesional, pero eso es cierto. Cuando uno entrevista a gente con patología grave, se siente cargado el consultorio. Y el profesional se siente cargado. Y el profesional siente como sentimientos encontrados. O sea, quiero decir, esa persona. Ya entiendo, pero esa persona que proyecta algo, unas ondas, unas percepciones, crea una percepción especial. Es una buena pregunta. Que uno no sabe bien qué cosa es, pero que, por ejemplo, esto no me huele bien. Hay una percepción. Digo yo, sí, estoy preguntando, por si acaso, no, yo no sé nada de esto, pero quiero decirte, ¿qué te pareció fulano? Es tan inteligente y tan simpático, sí, pero no me ha caído bien. ¿Y por qué no te ha caído bien? Ah, bueno, no sé, pero no me ha caído bien. No tienes cómo explicarlo, ¿no? Es una sensación. Intuitivamente las mujeres lo tienen desarrollado. A lo que me refería era que el profesional se siente cargado. Cargado. O sea, no es siquiera que algo que me caiga como mal si o te han bien. hecho mal de ojo o cualquier cosa. Sales un poco con mal sentimientos encontrados, a pesar que no es que la interacción con ese paciente haya generado algún tipo de desencuentro. Yo escucho influencias. No ha habido una discusión, no ha habido una trompeadera, no ha habido nada. Pero sí, identificación proyectiva. Es la explicación teórica. Eso es, pues, la identificación proyectiva. Pero bueno. Hay un misterio que está ahí, pero que funciona. Bueno, esto es muy importante. Hay que seguir conversando sobre esto porque esto tiene que ver cómo seleccionamos personal, cómo nos preparamos para ser seleccionados y luego cómo elegimos a nuestras autoridades, Señor Dios mío. Es otra forma de seleccionar personal, pues. Más compleja, por supuesto. Más compleja, es una forma de selección personal. ¿Elegimos psicópatas? Sí, creo que sí. ¿Por qué lo hacemos? Ya ese es un tema del doctor Contreras. Les entregamos la metralleta a los chimpancés todos los días, señores. Bueno, doctor, muchas gracias por la visita. Igual, Chema. Me encanta de venir. Gracias. Tenemos que ir a la pausa, o ya nos despedimos ya. Allá nos despedimos. Nos despedimos con la cabeza de psicópata gigante.